Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a acabar el tema de glúcidos y destacaremos las principales funciones, propiedades y características de los polisacáridos. Así que, dentro intro. Bueno, como dijimos antes de la intro, lo que vamos a ver en este vídeo son los polisacáridos, sus características, propiedades y singularidades. Así que, bueno, empezamos con la clasificación y esto ya se dio en un primer vídeo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Pero qué te ha parecido poco? Y me mareé y me quedé consuelo. Primero, los monómeros de los que están formados los glúcidos serían las osas, también conocidos como monosacáridos. Los monosacáridos, unidos por enlace o glucosídico, pueden dar lugar a óxidos. Estos óxidos, a su vez, pueden ser holósidos si solo están integrados por una fracción glucídica o heterósidos si están integrados por una fracción glucídica junto con otros componentes como pueden ser lípidos o proteínas. Dentro de los holósidos, si tenemos de 2 a 10 osas o monosacáridos unidos por enlace o glucosídico, lo conoceríamos como oligosacáridos. De entre ellos, los más conocidos son los disacáridos. Por su parte, luego tenemos los polisacáridos, de los cuales pueden ser homopolisacáridos si están integrados exclusivamente por un único monosacárido, como por ejemplo la celulosa, que solo está integrada por glucosa unido por enlace beta 1,4, o heteropolisacáridos si están formados por diferentes monómeros, es decir, por diferentes monosacáridos u osas, como por ejemplo la hemicelulosa, que está formada por fucosa, silosa, arabinosa, galactosa, glucosa, unos cuantos. Y dentro de los heterósidos podemos encontrar glucoproteínas si tenemos una fracción glucídica unida a una fracción aminoacídica o incluso proteica, o glucolípidos si estaría formado por una fracción glucídica unida a una parte lipídica. Dentro de los polisacáridos, pues tenemos más de 10 monosacáridos unidos por enlace o glucosídico, en el que cada unión nos libera una molécula de agua, y pueden ser lineales, como el caso de la celulosa, o pueden tener ramificaciones, como el caso del glucógeno. Las características físico-químicas de los polisacáridos van a ser las siguientes. Van a tener unas masas moleculares muy elevadas. Por ejemplo, aquí os traigo la forma del glucógeno. Esta molécula es muy grande y por eso va a tener un peso molecular tan elevado. Segundo, son insolubles en agua. Por ejemplo, el papel no se puede disolver en agua, por eso tiene ese aspecto mojado cuando obviamente se moja y toda la tinta corre, porque la tinta sí es soluble, sin embargo lo que no es soluble es el papel. Y luego también puede formar dispersiones coloidales. Esas dispersiones coloidales, aquí os traigo el caso de la patata, cuando suelta esa sustancia blanquecina, al igual que el arroz, cuando lo remojamos. Todo eso es una dispersión coloidal, en este caso del almidón. Son sólidos amorfos, no son para nada cristalinos, por tanto esto los diferencia también de los disacáridos y monosacáridos, y sería algo así como por ejemplo la maicena que aquí os traigo, que para nada es cristalina, sino que es un sólido amorfo. No tienen sabor dulce, por ejemplo, cuando estamos masticando pan, lo que estamos masticando es almidón, para nada tienen sabor dulce. Otra cosa es si estuviera continuadamente masticándose, que ahí entrarían en juego las enzimas salivares y al digerirlo sí puede tener algo de sabor dulce, pero al principio para nada. Y no tienen carácter reductor, importantísimo, por tanto siempre dará negativo en el reactivo de Fehling. Vamos con los heteropolisacáridos, que volvemos a decir, son polisacáridos unidos por 2 o más monosacáridos diferentes por un enlace o glucosídico. Vamos a diferenciar algunos que presentan un enlace alfa, como por ejemplo la pectina. La pectina es el componente fundamental no solo de la pared celular de algunos vegetales, sino el plato principal de nuestras mermeladas, es decir, lo que le da esa consistencia gelatinosa. Es un gelificante que está formado por ácido galacturónico y sus derivados. También tenemos el agar, concretamente el agar-agar, que es muy importante, se extraen de algas rojas, teniendo mucho papel económico, especialmente en la zona en la que vivimos, en Asturias, y es también importante no solo para la industria cosmética, para determinados maquillajes, sino también pues, para la industria, la repostería, por ejemplo la gelatina, o el caso nuestro de la microbiología, que va a formar estas placas de cultivo, esa gelatina que me permite que crezcan las bacterias o cualquier otro microorganismo.
Goma arábiga. La goma arábiga es algo parecido a la resina que secreta ante determinadas heridas los árboles y está formado por rhamnosa, galactosa, arabinosa y otros monómeros. Y es como si fuera una postilla que genera el árbol para evitar una infección, porque siempre que arrancamos una rama o una hoja a un árbol, aunque parece que es inofensivo, por ahí estamos generando una herida que, como a nosotros nos pasa, se puede infectar. Otros que presentan un enlace beta va a ser la hemicelulosa, que es un componente fundamental de la pared celular, aunque si bien el protagonismo recae en la celulosa, y en este caso estaría formado por glucosa, rhamnosa, silulosa, fucosa, arabinosa, mogollón de monosacáridos diferentes. Dentro de los homopolisacáridos tendríamos que están formados por un solo tipo de monosacárido, un solo tipo, y aquí vamos a distinguir dos principales grupos. Aquellos que tienen un enlace alfa, que es mucho más fácilmente hidrolizable y por tanto va a tener función de reserva energética, como el glucógeno o el almidón, y enlace beta, que va a tener una función estructural, como por ejemplo la quitina del exoesqueleto de los artrópodos o la celulosa componente de la pared celular vegetal. Obviamente el beta va a tener una función estructural porque es mucho más difícil de hidrolizar ese enlace, y el alfa va a tener una función de reserva energética porque es mucho más fácil de hidrolizar. Reserva energética en células vegetales hablaríamos de almidón, que estaría formado por residuos de alfa-D-glucopiranosas unidos por enlace alfa-1,4, se encuentran en tubérculos, en bulbos, rizomas, etc., dentro de los amiloplastos que lo acumulan, y al hidrolizarse se obtienen maltosas y glucosas, y es por eso por lo que utilizamos la cebada, el trigo y el lúpulo, y al hidrolizarse genera esa malta, que es lo que posteriormente se fermenta junto con el resto de azúcares para obtener el alcohol de la cerveza. La doble cantidad de malta le confiere más aroma, más sabor y más cuerpo. El almidón es un término general que a su vez podemos encontrar dos tipos que conviven dentro del almidón: la amilosa y la amilopectina. La amilosa, lo que es característico es que va a tener una cadena exclusivamente lineal de alfa-D-glucopiranosas unidos por enlace alfa-1,4. La amilopectina también tiene esa forma lineal, sin embargo va a tener ramificaciones cada 20-30 residuos de glucosa con ramificaciones alfa-1,6. En el caso de la amilosa no se va a ramificar, solamente va a tener una forma helicoidal con 6 monómeros por vuelta de hélice. La amilosa, vuelvo a decir, estructura helicoidal con 6 monómeros por vuelta de hélice sin ramificar. Sin embargo, la que va a estar ramificada es la amilopectina. Cada 25-30 residuos va a estar ramificada. Ahora vamos con el glucógeno, que es caso análogo al almidón, en el caso vegetal, pero en animales y en hongos. Está formado por alfa-glucosas, con una estructura similar pero mucho más ramificada. Si estábamos hablando de que la amilopectina tenía ramificaciones cada 20-30, aquí lo tendremos cada 8-10, por eso parece un aspecto mucho más ramificado. Y al hidrolizarse, por supuesto, obtienen maltosas y glucosas, al igual que el almidón. Y es el polisacárido de reserva de animales, principalmente nosotros lo tendríamos a nivel muscular, a nivel hepático, es decir, a nivel de hígado, y también lo presentan los hongos. La celulosa. La celulosa es el polímero estructural por excelencia, está formado por uniones beta de glucosas entre 1 y 4, es lineal, no hablamos de ramificaciones, y lo que va a pasar es que no solo tenemos esas estructuras lineales, sino que a su vez se empaquetan con otras a través de enlaces de hidrógeno entre moléculas vecinas. Esto lo que permite es que a su vez se vaya empaquetando en fibras cada vez de mayor tamaño que nos puede asemejar a esas fibras musculares. En resumidas consecuencias, es que va a ser muy difícilmente digerible, como veremos posteriormente. Aquí tendríamos que las cadenas moleculares de beta-glucosas se van a empaquetar a través de enlaces de hidrógeno para formar micelas, en un número de 60-70 cadenas. Después 20 de estas micelas forman una microfibrilla y a su vez 250 microfibrillas de estas formarán una fibrilla. Como podéis entender, ahí hay muchos residuos de beta-glucosa que va a ser muy difícilmente digerible. Por eso, si abusamos de la fibra, que si bien es verdad que una cierta cantidad, normalmente ahora recomiendan, si no me equivoco, 15 gramos aproximadamente por 1000 calorías en la dieta. Es decir, si yo tomo 30 calorías, o sea, 3000 calorías en la dieta, sería aproximadamente 45 gramos como máximo o así aproximadamente. Entonces, bueno, si nos pasamos de fibra va a conllevar una difícil digestión.
¡Huele a historia! Obviamente esta digestión se mejora en animales que estén especializados para ello, como por ejemplo los rumiantes o aquellos insectos xilófagos, es decir, que se alimentan de madera, siendo el mayor exponente las termitas o algunos otros escarabajos, sí, la molécula más abundante del mundo vivo, porque forma parte de la pared celular de los vegetales, que no solo estamos hablando de plantas y de árboles, sino también de las algas que colonizan principalmente el océano y otros ambientes dulceacuícolas, y también, por ejemplo, es lo que utilizamos a nuestro día a día con el papel. Y luego tenemos los heterósidos, que están formados por una fracción glucídica junto con una fracción no glucídica. Esa fracción no glucídica se conoce como aglucón, que aparece ahí arriba en la diapositiva, y puede ser una fracción lipídica y por tanto hablamos de glucolípidos, o puede ser una fracción proteica aminoácidica y hablaríamos de glucoproteínas. Dentro de los glucolípidos y de las glucoproteínas van a desempeñar importantes funciones, por ejemplo, la membrana plasmática como marcadores, pero sobre todo me gustaría señalar aquí la importancia de los glucolípidos para formar las vainas de mielina de los axones neuronales, es decir, forma parte de las neuronas, y esto es muy importante y de hecho cuando tenemos un cable pelado, es decir, que esa mielina empieza a degradarse, esa neurona comienza a tener una serie de problemas. De hecho, nos sonará la enfermedad conocida como esclerosis múltiple, en el que tenemos una enfermedad neurodegenerativa, desgraciadamente sin cura, que afecta a bastantes personas, especialmente a la población femenina entre 20 y 40 años, es cuando se empiezan a detectar, y los síntomas desgraciadamente cada vez van a peor porque es una enfermedad neurodegenerativa y todo sería por la dificultad del procesamiento de la información y la transmisión de la información, siendo mucho más lento, desarrollando síntomas, por supuesto, a nivel muscular, a nivel motriz, a nivel óptico y de los sentidos. Hay una película muy buena que aborda esto, que es 100 metros, es española, y vamos con las glucoproteínas. Vamos a hablar de los proteoglucanos. En concreto tenemos aquí uno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía porque no es en sentido estricto un proteoglucano, pero como si lo fuera, es un glucosaminoglicano que, bueno, para nivel de segundo de bachillerato lo podemos decir. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico se conoce sobre todo a nivel de cosmético, aunque por ejemplo una alumna también me decía que tenía que hacer una serie de infiltraciones en la rodilla con ácido hialurónico, y totalmente es muy lícito, sobre todo para los daños articulares en los que es muy importante ese tejido conjuntivo. Sin embargo, a día de hoy casi todo es como que el protagonismo se lo lleva la cosmética. Ahora bien, ese ácido hialurónico, para que sea efectivo, que lo es, pero solo con inyecciones. Las cremas no pueden atravesar esa barrera que tenemos en la piel. Con inyecciones sí puede ser. ¿Cuál es lo que puede dar? Pues puede dar un rostro totalmente desfigurado, porque sí es verdad que al tener tanta capacidad osmótica va a absorber agua, te estira la piel y por tanto las arrugas se te quitan. De hecho hay algunos culturistas que antes de competir, ya estamos hablando de niveles súper profesionales, como por ejemplo el Mr. Olympia, lo que hacen es que depositan determinadas inyecciones de ácido hialurónico que posteriormente se va degradando para favorecer a nivel visual un mayor corte de músculo. Y después tenemos los peptidoglucanos, que esto por ejemplo va a estar formando parte de la pared celular bacteriana y bueno, ya de introducción sabemos que las bacterias tenemos dos tipos de pared celular, una que va a ser gram positiva, otra que va a ser gram negativa, en el que vamos a tener más o menos cantidad de peptidoglucano, y por último tenemos las glucoproteínas, como por ejemplo los anticuerpos, que es digamos una sustancia súper importante en nuestro sistema inmunológico, que va a detectar específicamente una molécula, un virus, una bacteria, pero de manera muy específica. Y con esto acabamos los polisacáridos, acabamos la batería de vídeos de glúcidos, espero que haya servido. Cualquier duda me la ponéis en comentarios, intentaré solventarla. Y nada, nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!